perezosa. Es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario, y que también evita repetir la evaluación en caso de ser necesaria en posteriores ocasiones. Esta compartición del cálculo puede reducir el tiempo de ejecución de ciertas funciones de forma exponencial, comparando con otros tipos de evaluación. Lo contrario de la evaluación perezosa sería la evaluación acaparadora o evaluación estricta, que es el modo de evaluación por defecto en la mayoría de los lenguajes de programación. Evaluación perezosa. El incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios, la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. También puede reducir el consumo de memoria de una aplicación, ya que los valores se crean solo cuando se necesitan. Una característica singular en Haskell es su carácter perezoso, frente al impaciente de la mayoría de los restantes lenguajes. Los lenguajes perezosos usan evaluación perezosa, es decir, al evaluar una expresión evalúan sus argumentos solo cuando los necesita. De manera opuesta, en la evaluación impaciente, los argumentos de las expresiones se evalúan antes de las expresiones. Evaluación perezosa. Dada la evaluación perezosa del lenguaje, es posible tener las listas infinitas. En lenguajes que usan evaluación voraz, esto no es posible. El siguiente ejemplo tomado de Fokker muestra la potencia de este concepto. Supongamos la siguiente función para saber si un número es primo. Ejemplo: primo int abol primo x igual divisores x igual 1 a x. Esta función es totalmente perezosa. Por ejemplo, si evaluamos primo 30, pasa lo siguiente. Primero se calcula el primer divisor de 30. Se compara este valor con el primer elemento de la lista, del 1 al 30. Para el primer elemento las listas son iguales. Después se calcula el segundo divisor de 30. 2. Se compara el resultado con el segundo valor de 1 a 30. Los segundos elementos no son iguales. El operador igual sabe que las dos listas nunca pueden ser iguales si existe un elemento que difiere. Por eso no se puede devolver directamente el valor false y así los divisores de 30 no se calculan. Perezosa. Conjunto de las reglas para evaluar expresiones en el lenguaje de programación. Saber qué tiene que tener en cuenta para determinar el orden en que aplicarán las funciones de una expresión. Perezosa. De adentro hacia afuera, o cal by value. En esta estrategia, elige el redex que está más adentro, entendiendo que el redex no tiene otro redex. Si existe más de un redex que cumple dicha condición, se elige el que está más a la izquierda, de afuera hacia adentro, o cal by name. Elige al redex que se encuentra más afuera. Si existe más de un redex que cumple dicha condición, se elige el que está más a la izquierda. Técnicas de la evaluación funcional. Técnica de backtracking. Si una de las técnicas falla, el flujo retrocede hasta la última decisión e intenta de nuevo. Otra sería la técnica de guardias. Si más de una es cierta, se escoge cualquiera de ellas. La técnica de aprendizaje reforzado.
es recordar decisiones exitosas y aumentar su prioridad, así como considerar las decisiones en el contexto del estado mutable. Los lenguajes funcionales pueden ser clasificados por el hecho de usar evaluación estricta o no estricta, conceptos que hacen referencia a cómo los argumentos de las funciones son procesados cuando una expresión está siendo evaluada. La diferencia técnica está en la notación semántica de las expresiones que contienen cálculos fallidos o divergentes. Bajo la evaluación estricta, la evaluación de cualquier término que contenga un subtérmino fallido hará que éste sea de por sí fallido. Por ejemplo, la expresión print leg 2 más 1, 3 por 2, 1 entre 0, 5 menos 4 fallará bajo evaluación estricta por la división por 0 en el tercer elemento de la lista. Utilizando evaluación no estricta, el tamaño de la función devolverá un valor de 4, ya que evaluar esto no afectará al estar evaluando lo que compone la lista. En resumen, la evaluación estricta evalúa por completo los argumentos a menos que sus valores requieran evaluar la propia función que se llama a sí misma. Haskell soporta asignaciones destructivas. La sintaxis es actualizar nombre variable igual valor variable. Como caso particular de asignación destructiva, Haskell soporta acumuladores, que permiten actualizar una variable numérica a un valor que es función de valor anterior. Por ejemplo, incrementar, decrementar nombre variable en delta. Como se observa, el delta es opcional. Se asume el delta de 1 de no indicarse. Esto quiere decir que si solo ponemos incrementa, x es el aumentar x en 1. La operación de asignación se representa con el símbolo u operador menor guión, aunque algunos lenguajes lo representan con el signo igual. La operación de asignación que se conoce como instrucción o sentencia de asignación cuando se refiere a un lenguaje de programación. El formato general de una operación de asignación sería nombre de la variable menor que guión, expresión numérico menor que guión 10. En informática y lenguajes de programación, se entiende por expresión aritmética aquella donde los operadores que intervienen en ella son numéricos. El resultado es un número y los operadores son aritméticos. Los operadores aritméticos más utilizados son el signo más, que se emplea para sumar dos valores, el signo menos para restar un valor de otro, el asterisco para multiplicar dos valores, la división para dividir un valor de otro y el signo porcentaje para obtener el resto de una división entera. Sosa nos ayuda con cálculos y solo realiza lo que ocupa cuando se necesita. Así nos ahorramos más el consumo de memoria, ya que con la evaluación perezosa solo abre procesos cuando estos se necesitan. Pero algunas desventajas que tiene la evaluación perezosa es que nos podría generar listas infinitas. Dentro de la evaluación perezosa existen diferentes tipos de técnicas que nos ayudan cada una en específico a que si no se efectúa dicha opción, esta vuelve a repetir la función, o si hay un posible fallo o que si existe una o más opciones iguales, toma cualquiera de ellas, y cuando una es importante aumenta su prioridad.
La evaluación perezosa tiene estrategias para poder determinar el orden en que aplicarán las funciones de una expresión, así como también tiene diferentes tipos de estrategias, tales como lo son de adentro hacia afuera, call by value, o de afuera hacia adentro, call by name. Además, los lenguajes que utilizan la evaluación voraz no será posible tener listas infinitas. Los lenguajes funcionales pueden ser clasificados por el hecho de usar evaluación estricta o no estricta, ya que hacen referencia a cómo los argumentos de las funciones son procesados cuando una expresión está siendo evaluada.